Buenos días, estimados alumnos y alumnas de décimo semestre, clase Tendencias Contemporáneas del Derecho Laboral, la clase correspondiente al 12 de mayo de este año 2020. Muy bien, entonces recordemos que dentro del contenido programático ya nos corresponde entonces entrar un poco más de lleno a estudiar el tema de los convenios de la OIT frente a su interpretación y su aplicación en nuestra legislación. Por lo tanto, entonces, antes de ello, si quisiera hacer un recorderis. Ya se los había mencionado, pero no sobra en este momento. Es el volver a reiterar el comunicado del 29 de abril de 2020 de nuestra universidad, que nos informó sobre la nueva programación, ¿no? El calendario académico. Acuérdense entonces que conforme al nuevo calendario académico, el sábado 23 de mayo de este año, pues finalizan las clases, ¿no? Y que entre el 18 de mayo al 6 de junio, pues estamos en la etapa de calificaciones, registro de calificaciones, etc. Esto quiere decir que la próxima clase, que va a ser el 19 de mayo, pues ya será la última de este semestre y habremos cumplido con todo el contenido programático. Muy bien. Para los efectos del caso, entonces, recordemos que vamos a estudiar los convenios ya en forma específica. Yo me voy a ayudar de un trabajo donde personal con otros compañeros que realizamos cuando hicimos los estudios de maestría de Derecho Constitucional, pues estuvimos analizando dentro de tantos temas el tema de la OIT. Ese trabajo de la maestría lo llamamos el poder del bloque de cocina sin límite, y pues los autores pues están la doctora Julia Alexandra Chávez, el doctor Daniel José Clavijo, Jaramillo, el doctor Johnny Alexandra Millo, Luis Gabriel Miranda, Álvaro Iván Santoro, Pedro Luis Serrano y quien les habla. En ese trabajo entonces hablamos precisamente del convenio de la OIT y la importancia que hoy tiene como indiscutiblemente la tendencia contemporánea más fuerte que existe, por lo menos en materia laboral. Es decir, constituir los convenios de la OIT dentro de nuestra normatividad constitucional aplicables al derecho interno, que es lo básico y que lo podemos aprender hoy en día. ¿Por qué? Porque a través de precisamente de los convenios de la OIT, pues resulta y pasa que a través de ellos se está enalteciendo y poniendo en primera instancia pues, la dignidad humana y la seguridad de los mínimos vitales que tienen todos los trabajadores hoy en día con esta pandemia, inculcados pues de manera sistemática y un poco confusa, cuestiones que posiblemente van a estar y van a pasar a resolverse por cuenta de las distintas instancias jurisdiccionales laborales a través de las distintas demandas, que no lo dudo, en ningún instante nos van a congestionar un poco los juzgados. ¿Y por qué los convenios de la OIT, al tratar precisamente de derechos fundamentales como el proteger libertades individuales, hace que entonces se trate de desarrollar dentro de los trabajadores el sentido y la eficacia de derechos fundamentales como son la igualdad y la dignidad humana? Que desde la Constitución del 91, precisamente, en el artículo 53 que hemos mencionado ya reiterativamente en estas clases, pues se habla precisamente que los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de nuestra legislación interna, obviamente en armonía con lo que menciona el artículo 93 de la misma Carta Constitucional, que se considera precisamente la base convencional que hay en el derecho común hoy en día en el mundo para resolver los distintos conflictos, todo dirigido, por supuesto, entre otras cosas, a proteger la dignidad de los trabajadores. Ahora, sobre los convenios de la OIT, debemos tener presente que son de tres clases los convenios. No todos tienen la misma importancia para efectos de su aplicabilidad como norma interna. Por eso debemos entender y clasificar y entender esa clasificación. Se divide en tres tipos: los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza o denominados también convenios prioritarios, y como tercero los convenios técnicos. Actualmente existen 189 convenios
de los cuales 61 han sido ratificados por Colombia. O sea, no todos los convenios de la OIT han sido ratificados por Colombia. Hay 189 a la fecha, ¿cierto? Y el 189, el convenio 189, ¿cuál es el que y es el más reciente? Hace referencia a este último, al ratificado por Colombia, el convenio 189 de la OIT, que habla sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas. Depositó el instrumento de ratificación el 9 de mayo de 2014 mediante la ley 1595 de 2012. O sea, a través de esa ley que ratifica el convenio 189, se deben seguir los lineamientos de los convenios de la OIT 189, que habla sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. Ese ha sido el último convenio que Colombia ha ratificado de la OIT y que tiene que ver precisamente. Por eso esta estadística es muy actualizada, eso y tengan la seguridad. Se dice que actualmente existen 189, 61 han sido ratificados por Colombia y están actualmente en vigor, es decir, aplicables. Así las cosas, entonces tenemos que las normas internacionales del trabajo, entre ellas los convenios de la OIT, precisamente entran a desarrollar derechos fundamentales y las libertades públicas en tres aspectos fundamentales: la libertad sindical, el trabajo forzoso y la discriminación en el empleo y la profesión. Ahora, ¿en qué consisten los convenios fundamentales? Son aquellos que se refieren a temas de derechos fundamentales en el trabajo. ¿Cuáles son esos convenios fundamentales ratificados por Colombia y que son de aplicación obligatoria en nuestra legislación interna? Veámoslos. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, convenio número 87. Está el convenio número 98, que es el que trata sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ese es del año 1949. El convenio sobre la igualdad de remuneración es el convenio número 100 y está desde 1951. Forma parte, imagínense, de nuestra legislación. El convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación es el convenio número 111 y habla del empleo y la ocupación y es del año 1958 ese convenio. Está el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, que es el convenio número 105 y que fue aprobado ese convenio en la OIT en 1957. El convenio sobre la edad mínima es el convenio número 138 de 1973. Y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, el convenio número 182, y fue creado en 1999. Esos son los convenios sobre derechos fundamentales que son los ratificados en Colombia y que sí forman parte del bloque de constitucionalidad, ya sea en sentido estricto o en sentido lato, como pasamos a ver un poquitico más adelante de manera más sistematizada y explicada. Pero también decíamos que los convenios de la OIT también son los convenios que llaman de gobernanza. ¿En qué consisten los convenios de gobernanza? Son instrumentos que simplemente impulsan el funcionamiento del sistema de normas internacionales de trabajo. Al respecto se tienen, entre otros, esas cuestiones. Se tienen los siguientes: convenio sobre la inspección de trabajo, convenio 81, el convenio 122 sobre la política del empleo, el convenio 129, que habla de la inspección de trabajo en el tema de agricultura específicamente, el convenio número 144, que habla del convenio sobre la consulta tripartita, que es una de las características en el derecho internacional en cuanto a que la consulta tripartita tiene las tres partes: el representante de los trabajadores, el empleador y el gobierno. Eso sobre las clases de convenios, y ya estamos viendo que los convenios que operan como legislación interna en nuestro país son los convenios fundamentales que ya vimos, que forman parte de nuestra legislación a través del bloque de constitucional que ya hemos tantas veces nombrado, pero volvemos a insistir más adelante. Datos sobre ese aspecto. Tenemos que a partir del 1999, a través de la sentencia T-568, la Corte Constitucional por primera vez se refirió a la Constitución de la OIT y algunos convenios, específicamente los convenios 87 y 98.
como integrantes del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. O sea que desde esa fecha, desde el año 1999, a través de la sentencia T-568, nuestra Corte Constitucional analizó la viabilidad jurídica de que los convenios, específicamente en ese caso el 87 y el 98, formaban parte integrante del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como quiera que versan sobre hechos que no pueden ni siquiera ser suspendidos ni aún bajo los estados de excepción, como el que tenemos ahorita, en este momento por la pandemia, ¿no? Es que ni siquiera en esos estados de excepción como el que estamos ahorita hay convenios de la OIT que no se pueden limitar, deben seguir aplicándose. Entre esos, los convenios 87 perdón, y 98. Por tanto, conforme a ese planteamiento de la Corte Constitucional, podemos afirmar que la interpretación y aplicación de los derechos laborales en Colombia van a consistir precisamente en cómo integrar esas normas constitucionales con esos tratados internacionales ratificados, porque acordémonos que los convenios son considerados tratados. Entonces, desde esa época, lo que se trata en este país es de entrar a integrar y armonizar nuestra constitución con esos tratados internacionales. Entre otros, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, que deben ser respetados, su ejercicio, que no se puede perturbar con la injerencia externa y solamente se debe limitar cuando se trate de servicios públicos esenciales. Ya desde el año 1999, sentencia TS 568, se hablaba que no se podía ni siquiera en estados de emergencia limitarlos, a no ser que se trate de servicios públicos esenciales. Y muy reciente el caso de Avianca, que por ustedes muy bien conocido ya. Seguramente lo habrán leído, lo habrán estudiado en otros semestres. Y si no lo han leído, les aconsejo, léanse esa sentencia porque es muy académica y muy instructiva. Enseña bastante. Pero vamos a ver en esa sentencia, y ustedes lo vieron, que en esa sentencia se consideró a Avianca como un servicio de transporte aéreo esencial, pero que, recuérdenlo muy bien, existieron dos salvamentos de voto donde todo lo contrario afirmaban que el servicio aéreo prestado por Avianca no era un servicio público esencial. Hay una disparidad de criterio, ¿no? Y que ese, como yo les mencionaba en clases pasadas, ese conflicto aún pues no ha finalizado, ¿no? Ahora, se puede también, con base en lo que estamos hablando, manifestar y afirmar que con posterioridad la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, perdido, ha venido diciendo que convenios forman parte de ese bloque constitucional. Y lo ha mencionado, el convenio que trata sobre la edad mínima, sobre las peores formas de trabajo infantil, fue en la sentencia 1188 del 2005. La abolición del trabajo forzoso, la inspección de trabajo, entre otros, hacen parte, conforme a la Corte Constitucional y conforme a esa sentencia del 2005, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Vemos y observamos cómo en este estudio que estamos realizando, cómo definitivamente es la Corte Constitucional, no se nos olvide, la que va determinando a través de sus sentencias qué convenios forman o no forman parte del bloque de constitucional, porque como veremos, no todos los convenios pertenecen al bloque constitucional y por lo tanto, si no pertenecen al bloque de constitucionalidad, pues no se pueden aplicar internamente como norma interna. Particularmente se trae a colación la sentencia 401 del 2005, que explicó que solo, y lo digo categóricamente, que solo los convenios de la OIT ratificados forman parte del bloque constitucional. O sea, no todos forman parte, pues existen algunos que no se refieren a los derechos humanos, porque es que el artículo, no se nos olvide que el artículo 23 de la Constitución Nacional condiciona esa interpretación. ¿Cuál? La de considerar algunos convenios como formando parte del bloque constitucional solamente aquellos que se refieran a derechos humanos. Y en esa oportunidad, entonces, esta corporación, digamos, manifestó más o menos lo siguiente, que se trae como conclusión, que es preciso, dijo la Corte, distinguir entre los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido debidamente ratificados por Colombia
hacen parte de la legislación interna. Listo. Todos los convenios de la OIT que han sido ratificados, en principio, debemos entender que forman parte de la legislación interna, conforme al artículo 53, inciso cuarto de la Constitución Nacional. Es decir, son normas jurídicas principales y obligatorias. De todas maneras, hay que aplicarlas para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley posterior los desarrolle en el derecho interno. Pero no todos los convenios forman parte del bloque de constitucionalidad, porque solamente forman parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93 los que hablan y regulan derechos humanos, sino aspectos administrativos, estadísticas, no constitucionales, pues no forman parte de ese bloque constitucional. Igualmente, es claro que hay algunos convenios que deben necesariamente formar parte del bloque de constitucionalidad, pues, pues, pues protegen precisamente derechos humanos en el ámbito laboral. Además, adicionalmente, la Corte Constitucional también nos dice que puede, como ya se ha afirmado, que de acuerdo con criterios objetivos puede indicar de manera específica qué otros convenios forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, conforme al artículo 23, inciso segundo, en el sentido que pueden ser referentes para resolver otros conflictos. Digamos que estas son unas conclusiones que la Corte en ese tiempo sacó conforme a esa sentencia 401 de 2005. Por lo tanto, podemos ir concluyendo que es posible sostener que los convenios de la OIT ratificados por Colombia en principio hacen parte de la legislación interna, conforme al inciso 4 del artículo 53. Que algunos convenios forman parte del bloque de constitucionalidad, no todos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 93. Vuelvo y reitero, es decir, los que tratan de derechos humanos intangibles y han sido aprobados y que hayan sido aprobados por el Congreso según lo que la Constitución establece y establece ahí un procedimiento. Ahora, también podemos ir afirmando que si los convenios tratan de derechos no intangibles, no hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero forman parte de la interpretación que sobre derechos en ese punto debemos realizar al resolver algún conflicto. Conforme a lo anterior, podemos identificar convenios que sí reconocen derechos laborales, que no pueden ser suspendidos en estado de excepción y que por ende hacen parte del bloque constitucional en sentido estricto. Entonces tenemos los siguientes, en sentido estricto: convenio 87, lo mencionamos, que habla de la libertad sindical y protección de derechos de sindicalización; el convenio 98, que habla de la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva; el convenio 183, que habla sobre la edad mínima; el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales; el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil; y el convenio 189 sobre los trabajadores y trabajadores domésticos. Conclusiones. Podemos ir sacando ya unas conclusiones más definitivas. Como consecuencia, podemos establecer que cuando se trate de resolver cuestiones que tienen que ver sobre tratados de derechos humanos, entran a integrar el bloque constitucional y modifican, por lo tanto, la interpretación que se le da a la Constitución. ¿En qué sentido? En que si los convenios de la OIT forman parte de la Constitución, no solamente nos debemos quedar con lo que la Constitución, no solamente con lo que el Código dice, no solamente con lo que la Constitución entra a resolver, sino que debemos entender qué dice la Convención, los convenios de la OIT, para efectos de resolver los distintos conflictos. En Colombia, y eso es como un repaso muy somero, el bloque de constitucionalidad es una variación, como lo veíamos en clases anteriores, del sistema francés y español. No es lo mismo el bloque de constitucionalidad de Francia, no es el mismo bloque de constitucionalidad de España, porque corresponden a circunstancias históricas muy diferentes. Muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Francia, en el bloque de constitucionalidad surgió en Francia, pero como mecanismo para viabilizar el ejercicio del control previo de constitucionalidad de una norma distinta a la Constitución, logrando con esto digamos, una cerrada interpretación. Porque en el caso de la Constitución, en la Constitución de Francia, quedó dentro de la Constitución el preámbulo de la Constitución de 1946, quedó la Constitución del 58 y de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. Luego, allá sí estás de una manera específica
qué normas y qué tratados hacen parte de la Constitución. Entonces allá dejan de lado las normas internacionales y los reglamentos. Ahí sí se apartan un poquito del derecho internacional en ese sentido, porque ellos mismos lo tienen dentro de su constitución. Al fin y al cabo fue su origen. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, en la Constitución de Francia sí va específicamente indicado que esa, en nuestra, en nuestra Constitución va de manera genérica, los tratados internacionales y las normas de derecho internacional, pero no dice específicamente cuáles. La Constitución de Francia tiene esa cuestión. En la Constitución nuestra, en la del 91, entonces ya se habla de manera general y que se deben garantizar precisamente esos derechos. Ahora, ¿qué parámetros para que se deben tener en cuenta para que un tratado internacional haga parte del bloque de constitucionalidad? ¿Cuáles son las guías que se deben tener en cuenta? Básicamente dos. Una, que el tratado reconozca derechos humanos, ¿cierto? Que se prohíba su limitación durante los estados de excepción y se deben cumplir. Y dos, que sirvan como criterio de interpretación de otras normas siempre y cuando el derecho sobre el cual verse tenga un texto supremo y demuestre la necesidad del instrumento en la aplicación. Es decir, no es simplemente aplicar una norma internacional de manera genérica, así no está en nuestra Constitución, no. Hasta allá no llega la posibilidad de que la norma internacional, así sea un convenio, se aplique en Colombia, porque es que debe haber una norma para aquí en nuestra Constitución Nacional. Si aquí hablamos de que los derechos humanos, bueno, ahí están los tratados de derechos humanos y sí se puede aplicar porque los convenios de la OIT pues hablan de la dignidad humana y en el fondo habla de derechos humanos. Por eso existe la posibilidad de su aplicación. Ahora, esto sí es como repasando, pero es importante porque se vamos a sacar ya como conclusiones. Acuérdense cuando veíamos el bloque de constitucionalidad, que analizábamos que lo podíamos entender desde el sentido estricto y el sentido lato. Entonces veamos cuáles son aquellos convenios o instrumentos internacionales que pertenecen al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y no hablo no solamente de los convenios de la OIT, hablo de instrumentos nacionales, de tratados internacionales. Entonces, para tal efecto, la Corte Constitucional sí ha incorporado 28 instrumentos internacionales al bloque de constitucional en sentido estricto, los cuales se clasifican atendiendo en cuenta el contenido y disposiciones y el ámbito de su aplicación. Primero, tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese pacto internacional, incluido como parte del bloque constitucional, lo dijo la sentencia C-200 de 2002. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante la sentencia C-251 de 1998. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la sentencia C-488 de 2009. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la sentencia C-577 de 2014. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hay varias. Está la sentencia T-878 de 2014 y más reciente la C-297 de 2016. Está la Convención sobre los Derechos del Niño, la sentencia C-170 de 2004. Todos esos son instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, hacen parte de la Constitución. Como ustedes están viendo, no todos hacen referencia al laboral, pero son instrumentos nacionales que hablan de derechos humanos. La C-297 del 2016. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La sentencia C-148 de 2005. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Una ley muy aplicable hoy en día, el problema de los inmigrantes que tenemos con la pandemia. La sentencia 577 de 2014. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sentencia C-293 de 2010. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, sentencia C-620 de 2011. Eso en cuanto
a ese tema. Ahora, hay unos convenios de la OIT que protegen derechos humanos en materia laboral que pueden ser suspendidos en estado de excepción. Entonces está la sentencia T-568 de 1999, regula esos aspectos. O sea, nos está diciendo, hay unos convenios de la OIT que protegen derechos humanos, por lo tanto pertenecen al bloque de cosas, pero sí pueden ser suspendidos en estado de excepción, como Convenio 87, libertad sindical y protección de derechos de sindicación, sentencias T-568-99 y T-1303 de 2001, el Convenio 98 sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y negociación colectiva, sentencias, las mismas sentencias, la 568 y la 1303. El convenio 138 sobre la edad mínima, el convenio 169, el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, sentencias muy relativamente recientes, el convenio 189, que fue el último, sentencia C-16 de 2013 y C-781 del 2014. Ahora, hay también el tema de los tratados internacionales que versan sobre derecho internacional humanitario, que forman parte del bloque constitucional en sentido de acuerdo, estamos hablando del sentido estricto. Convenio de Ginebra, mira, que habla sobre el tratado sobre cómo aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, sentencia C-582 del 99. Sí, fíjate la forma tan variada que hay, que forma parte de la Constitución. Lo que asombra es que todo esto que estamos aquí hablando hasta ahora forma parte de nuestra Constitución. Y muy poco sabemos de eso, ¿cierto? Entonces, a estudiar muy bien esos temas. Convenio de Ginebra, también, que habla sobre la misma la sentencia C-880, vuelvo aquí lo repito, sentencia 582 del 99. También hablamos de la sentencia sobre el tratado de los prisioneros de guerra. También hablamos de los convenios de Ginebra sobre la protección de vida de las personas civiles en tiempo de guerra, la misma sentencia, la C-852 del 99. La misma sentencia nos habla del protocolo adicional a los convenios de Ginebra sobre la protección víctimas de los conflictos armados internacionales. Está muy actual porque este convenio de Ginebra, el protocolo 1, fue muy, y que vamos a ver a continuación, tuvieron que ver mucho con el proceso de paz, con la FARC, donde se hablaba si eran conflictos armados internacionales o qué era, cuál era la época, que al fin estos de la FARC eran considerados terroristas o no terroristas, o se trataba de un conflicto armado internacional o qué. Estas normas fueron las aplicables, digamos que se sacaron a cuento en esa época. Ahora, también hablamos del tratado que versa sobre derechos penal internacional. Fíjense, todos esos instrumentos internacionales, vuelvo y reitero, que forman parte del bloque. El Estatuto de Roma, que forma parte del bloque comunal de manera parcial. Y sí que hay que hacer no todo el Estatuto de Roma, la Corte Internacional, forma parte del bloque constitucional, es de manera parcial. Solamente se integran algunas disposiciones como son, primero, y que sí forman parte del bloque, el preámbulo, 2, el artículo 6 relacionado con el genocidio, 3, el artículo 7 que está relacionado con crímenes de lesa humanidad, el artículo 8 que identifica eventos constitutivos de crímenes de guerra, el artículo 20 que habla de la cosa juzgada en el marco de los trámites establecidos, el artículo 19, numeral tercero, 65, numeral cuarto y 68, 75, 81, numeral cuarto, conforme a la sentencia C-290 de 2012. Ahora, también y finalmente, tratando el tema de los tratados del Sistema Interamericano de Protección, pero ya básicamente de derechos humanos, que también forman parte del bloque de constitución, y esos sí son de pronto más conocidos por ustedes. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante la sentencia C-028 de 2006, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero ya en materias económicas, sociales y culturales, muy en boga hoy en día, o llamado Protocolo de San Salvador, Pacto de eso, mediante la sentencia C-251 de 1998. También está la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sentencia C-351 del 98, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sentencia 297 de 2016 y C-539 de 2016. Ahora, eso en sentido estricto. Ahora,
en sentido lato, ¿cuáles tenemos? Es decir, el proceso de integración normativa del bloque de constitucional en sentido lato. En el sentido lato vamos a encontrar amplios criterios de identificación, no hay un solo criterio. Lo establece la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, llega en un momento dado a determinar cuál es en sentido lato y cuál es en sentido estricto. Hasta ahí llega y hasta así se está manejando actualmente el tema de la Corte de Constitucionalidad. Y que por lo tanto genera una complejidad en determinar exactamente cuáles instrumentos nacionales son en sentido estricto y en sentido lato. En otras palabras, al final todo eso lo determina la Corte Constitucional. Ahora, tenemos entonces también, y en suma, podemos entonces ir tomando algunas conclusiones, que el bloque constitucional viene a ser entonces un instrumento normativo que viene a organizar a la vida real, la realidad estatutoria de Colombia, frente a las normas internacionales y su aplicación. Y que en su aplicación se deben tener en cuenta los valores que la Constitución colombiana tiene. No es que digamos que no podemos afirmar, hasta lo que hemos visto, que entonces el derecho internacional viene a sustituir totalmente la Constitución. Entonces, que para qué la Constitución, para eso apliquemos solamente normas internacionales, no, hasta allá no llegamos, hasta allá no se llega. Precisamente por el control que ejerce la Corte nos va a determinar cuáles normas se pueden tener en cuenta como haciendo parte de la Constitución en el sentido del bloque de constitucionalidad. Muy bien. Ahora veamos a continuación, como parte final y como conclusión de todo este tema, que ciertamente el bloque de constitucionalidad y básicamente las normas internacionales, los instrumentos internacionales deben ser tenidos en cuenta para efectos de no solamente de solucionar los conflictos, eso va más allá, también como temas que se deben tener en cuenta para efectos de legislar en nuestro país. Es decir, cuando nuestro Congreso Nacional, que es el poder constitucionalmente legalizado para crear leyes, debe tener en cuenta las normas internacionales. Un caso muy reciente que ha hecho parte de las noticias, no solamente de este tiempo de la pandemia, sino de atrás. ¿Se acuerdan ustedes que se habla de que aplicar la pena de muerte para ciertos delitos? Cuestión que en ese sentido no es así de fácil, porque Colombia ha ratificado tratados internacionales que prohíben la pena de muerte en nuestro país, porque así lo ha establecido nuestro país. Tiene un tratado al cual se adhirió sobre la prohibición de la pena de muerte y no es fácil. Por eso no todas las normas, no podemos concluir jamás que todas las normas internacionales necesariamente se aplican como bloque de constitucionalidad. No, porque si no caeríamos precisamente en el argumento de aquellas personas que entienden que si las normas internacionales ratificadas por Colombia van a entrar dentro del bloque económico, entonces ¿para qué la Constitución apliquemos las normas internacionales? Eso ya es una globalización que indudablemente está corriendo en nuestro país. De hecho, hay países aquí en Sudamérica, como el caso de Uruguay, por ejemplo, en materia del Código Civil. En Uruguay se aplica un código iberoamericano, y allá se dijo en Uruguay que se aplica eso en vez de su código particular. Allá el código que se aplica es el código iberoamericano. Hasta allá no hemos llegado aquí en Colombia a esa globalización tan total, ¿no? Pero digamos es una tendencia, realmente es una tendencia dentro del derecho actual en que se trate de globalizar, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista jurídico. Y en materia laboral, pues a través básicamente de los convenios de la OIT que ya hoy mencionamos, pues obviamente y a través del instrumento jurídico denominado bloque de constitucionalidad, pues podemos afirmar de manera categórica que en esos casos la norma internacional entra a formar parte de manera directa con la Constitución y por lo tanto aplicable para la solución de los conflictos. Por hoy dejamos así en este estudio. Solamente quisiera yo recalcar lo siguiente. Vamos a poner estas lecturas. Esta es una cartilla, se llama Cartilla Guía Utilización de los NIT, o sea, de las Normas Internacionales del Trabajo en Decisiones Judiciales. Es un trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo, es de la OIT. Lo realizó la doctora Fanny Ramírez, que en clases pasadas yo la mencionaba.
en un libro que llama Proyecto Promoción de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. Es una guía que se tiene del año 2009 para que en nuestro país se aplique. Es muy interesante porque es una guía que tenemos nosotros los jueces y las juezas para en un momento dado cómo debemos entender la aplicación de la OIT en las decisiones judiciales. Así lo dice el título, mire. Volvamos. Mire, utilización de los NIR en las decisiones judiciales. Porque ya es obligatorio. Ya para el juez, para la jueza, para la abogada o el abogado, tiene que entrar a mirar cómo se aplica la norma. Es obligatorio. No es simplemente un cuento muy bonito, una argumentación muy bonita, ¿cierto? Unos ideales muy hermosos. No, es de aplicación perentoria, obligatoria, para resolver no solamente por parte de los abogados y las abogadas, sino también, y de mayor importancia, que la justicia debe tener en cuenta resolver sus conflictos. Entonces, esta cartilla, yo a través de su representante, de ustedes del curso, se lo voy a enviar para que se los haga llegar a los demás, para que lo tengan ahí como una herramienta de trabajo de aquí en adelante. Es una herramienta de trabajo muy útil que ustedes van a poder estudiarla, interpretarla para efectos de su vida litigiosa o de asesoramiento de empresas o lo que sea. Esa les va a servir bastante en ese sentido. A su vez, tenemos entonces, este trabajito ya es para la próxima clase. Trabajo que también se lo voy a hacer llegar al representante de su curso para que se lo distribuya a ustedes, y consiste en lo siguiente, que para la próxima clase ustedes me van a traer un resumen de este documento, que es un documento también de la OIT, que habla sobre las normas del OIT y el COVID-19. Muy actual. Ese es un documento de la OIT donde estudia la aplicación de las normas de la OIT, convenios y resoluciones, en la actual pandemia, en la actual crisis sanitaria que tenemos actualmente, que está generando unos efectos económicos y jurídicos sociales muy grandes. Entonces es un trabajo que me van a traer ustedes, un resumen de ese trabajo, que mínimo 3, máximo unas 10 páginas, no me pasen de 10 páginas, entre 3 y 10, es un trabajo que es nota, digamos que de esa manera vamos a recoger nota para efectos del tercer corte al que estamos próximos a finalizar. Entonces, por favor, yo le voy a enviar este trabajo al representante de su curso para que se los haga llegar a ustedes. Y ese trabajo es para dentro de 8 días. Ya para dentro de 8 días sería para el lunes. Estamos hablando del lunes 18, máximo el lunes 18. Me lo envían a mi correo, que usted ya lo sabe. Por el momento, muchas gracias por su atención. Por favor, se me cuidan y buen resto de día.